Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Técnicas avanzadas para bajar de peso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darte un resumen de las técnicas más avanzadas de todo lo que he descubierto en todos estos años para bajar de peso. Muchas personas están sufriendo de sobrepeso, de obesidad, hacen dietas, bajan de peso, vuelven y rebotan, cuentan calorías, vuelven a engordar, pasan hambre, comen 6 veces, 8 veces al día, hacen dietas vegetarianas, dietas de carne y grasa, hacen de todo y no logran bajar de peso rápidamente. Así que quiero compartir contigo lo que funciona, lo que la experiencia y la investigación me ha demostrado, pero sobre todo la experiencia, porque yo creo mucho en lo que funciona, en lo que muestra resultados. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. Hace 5 años, en el episodio número 3 de Metabolismo TV, ya hoy estamos llegando como al 1200, el episodio número 3 se llama ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo mejorar el metabolismo para bajar de peso? Pero hoy quiero darte las técnicas avanzadas. Técnicas avanzadas, que incluye cosas que no sabíamos hace 5 años. Porque la vida es un aprender, la vida es un experimentar y la vida es un conocer. Se supone que según uno va poniéndose más adulto, pues cada vez uno sabe un poquito más y comete menos errores. Espero que sea así para ti. Para mí ha sido así también. O sea, mientras más experiencia tengo, pues menos errores cometo. Y así que se supone que sea. Bueno, entonces, si yo quisiera bajar de peso, ¿qué yo tendría realmente que hacer para bajar de peso lo más rápido posible? Lo primero que tengo que entender es que si no conozco el metabolismo, no lo voy a lograr. Las dietas de bajar calorías, de contar calorías, de bajar la grasa y demás, no funcionan. De hecho, te pueden funcionar un rato, pero rebotan, ¿no? Así que tengo que conocer el metabolismo, por lo tanto, yo te recomendaría que leas el libro. ¿Okay? Si quieres bajar de peso rápidamente, de verdad, no pierdas tiempo, léete el libro El Poder del Metabolismo. ¿Por qué? Porque aquí tienes un resumen de todo lo básico que se había descubierto para bajar de peso, pero ahora te voy a hacer un resumen todavía más completo, que incluye lo que está aquí, más las técnicas avanzadas para poder bajar de peso, ¿no? Lo primero es que tienes que saber que los carbohidratos son adictivos. El pan, la harina, el arroz, la papa. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que desintoxicar. Si no desintoxicas el cuerpo de los carbohidratos y rompes la adicción y rompes el vicio, vas a tener problemas bajando de peso y vas a sufrir. Lo otro que debes saber es que la clave para bajar de peso rápidamente es la hidratación. ¿Cuánta agua necesitas? Pues necesitas tu peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua de 250 mililitros, o si lo mides en libras, tu peso en libras dividido por 16. Esa es la cantidad de agua que necesitas. Por ejemplo, si tu cuerpo pesa 70 kilogramos, lo divides por 7, son 10 vasos de 250 mililitros al día. Si tu peso del cuerpo es 160 libras, pues serían 10 vasos de 8 onzas. Esta es la cantidad de hidratación que se necesita. Eso es inescapable. Si quieres realmente bajar de peso rápidamente, lo antes que tú puedas, limpia el hongo cándida. Mientras haya hongo cándida en tu cuerpo, te pone el metabolismo lento, lentísimo y parado. Todas las personas que tienen mucho hongo cándida van a notar que tienen picores en la piel, sinusitis, migraña, gases, cansancio continuo, deseos de comer dulce por la noche, por la mañana, pero sobre todo por las noches, ¿no? Hay que limpiar el hongo cándida. Tienes que buscar la forma de limpiar ese hongo cándida. Por eso es que ha ayudado mucho el tema del aceite de coco, porque el aceite de coco en cierta forma ayuda a limpiar el hongo, pero nada funciona tan bien como un tratamiento de limpiar hongo. Si limpias el hongo, vas a ver que bajas rápido, rapidísimo, y lo otro que tienes es que no rebotas con facilidad. Lo otro que hace falta para tú realmente, como técnica avanzada, para tú realmente bajar de peso rápidamente, es que tienes que comer según tu tipo de sistema nervioso. Algunas personas, como yo, tenemos un cuerpo de sistema nervioso pasivo dominante. O sea, mi sistema dominante, todos nosotros tenemos el excitado y todos tenemos el pasivo. El excitado es lo que los médicos llaman sistema simpático, que tiene que ver con pelear y correr. El pasivo es el que los médicos llaman parasimpático, que tiene que ver con descansar, digerir, relajarse y proteger el cuerpo internamente con el sistema inmune, ¿no? Pero todos nosotros somos distintos. Es un descubrimiento principal. Yo tengo un sistema nervioso pasivo, por lo tanto, para yo adelgazar, yo uso mucha carne roja, vegetales, ensaladas y grasa.
y con eso adelgazo así. Mi esposa o Jorge tiene un sistema nervioso excitado, es un sistema muy sensible que tiende a tener dolor por acá arriba, es un cuerpo que pide mucho dulce, sobre todo por las noches, pide galletitas, pide pancito, cosas de esas. Es un cuerpo que está bien estresado. Tienen a veces dificultad para dormir, se levantan cansados y demás, y ese cuerpo es un cuerpo que necesita muchos vegetales, mucha ensalada, jugos de vegetales si puede, y carnecitas blancas, y baja grasa y baja sal. Son dos cuerpos completamente distintos. Si quieres saber más sobre eso, en el mismo Metabolismo TV, investígate la diferencia de dieta entre sistema nervioso pasivo y excitado. Pero tienes que comer según tu tipo de sistema nervioso. Si eres pasivo y estás comiendo nada más que puros vegetales y demás, te vas a poner bien débil y no vas a adelgazar. Si eres de sistema nervioso excitado y estás comiendo carne roja o grasa o sal, tampoco vas a bajar, inclusive te va a salir la barriga para afuera. Así que esto es otra de las cosas importantes. Ahora, lo otro que hace falta es que necesitas ayudar la tiroides. La tiroides es la glándula que está aquí, que es una glándula que es la que controla todo el metabolismo del cuerpo. Muchas personas con hipotiroidismo pues tienen dificultad para bajar de peso. No solamente eso, se deprimen, tienen colesterol alto, toda una serie de problemas, cansancio, insomnio, todo ese tipo de cosas. Okay. ¿Qué cosas ayudan la tiroides? Pues en el libro El Poder del Metabolismo vas a ver que hay ciertos alimentos que interfieren con la tiroides. Por ejemplo, el maní o lo que llaman cacahuates, por ejemplo la soya, todo lo que tenga que ver con la soya, y hay ciertos alimentos que si los usas mucho te van a parar la tiroides, y cuando te paran la tiroides te paran el metabolismo, que incluye la yuca, incluye algunas cosas como el repollo y demás. O sea, que tienes que saber qué cosas evitar para que tu tiroides funcione bien, ¿no? Lo otro que debes saber es que si tú quieres realmente bajar de peso rapidísimo, la forma más eficiente de hacerlo, de lograrlo, es buscar un glucómetro. Te voy a enseñar uno aquí. Mira, aquí tengo un glucómetro, ¿ves? Esto es un glucómetro. El glucómetro es un aparatito donde tú te das una picadita, lo puedes usar aunque no seas diabético, no duele si lo haces por el ladito, donde duele es cuando lo haces en la misma yema. Eso es un truquito. Pero si tú te mides la glucosa, puedes averiguar cuáles son tus alimentos agresores. Tienes que eliminar los alimentos agresores. Esto es algo que yo no conocía hace 5 años. O sea, hace poco, hace como 3 años que descubrí los alimentos agresores. Es uno de los descubrimientos más grandes que jamás he hecho. La gente que antes no bajaba rápido, ahora bajan rápido cuando van a uno de nuestros centros, y gente que ha leído el libro o vieron los episodios de Metabolismo TV, aprendieron cómo buscar sus alimentos agresores. Los 3 alimentos más agresores, que se llaman agresores porque te disparan la glucosa. Todo lo que dispara la glucosa para arriba, que la pase de 130 para arriba, te va a engordar. Así que para tú adelgazar necesitas bajar la glucosa. Es imposible adelgazar si todavía estás comiendo algún alimento agresor. Los 3 alimentos más agresores que hemos encontrado en la práctica son lo que nosotros llamamos el TAM. La T es de trigo, porque es uno de los agresores principales. La A es de arroz, y la M, con el perdón de mis amigos mexicanos, es el maíz. El trigo, el arroz y el maíz son los alimentos que más tienden a causar agresión al cuerpo, disparar la glucosa y no te dejan adelgazar. Ok, ahora, fuera de todo esto que está aquí, hay ciertos suplementos que tienes que utilizar, y lo vas a ver en los episodios de Metabolismo TV. Tienes que proteger la calidad del sueño. ¿Okay? Tú vas a adelgazar también como tú puedas dormir. Si duermes mal o duermes interrumpido, te levantas muchas veces a orinar por la noche, no vas a adelgazar bien. Tampoco vas a controlar la diabetes. Así que una de las cosas más importantes para mejorar es el sueño. Si tienes problemas durmiendo, ve el episodio número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Ahí te estoy enseñando todas las técnicas que hemos descubierto para tranquilizar ese sistema nervioso para que puedas dormir. Porque si duermes bien, adelgazas rápido. Si duermes mal, vas a quedar con obesidad. Y el otro episodio que tienes que ver, si tienes problemas de sueño, es el episodio 828, que se llama Los jugos de vegetales salvan vidas. Aprende que si tienes un sistema nervioso excitado, necesitas los jugos de vegetales. Bueno, ya ahí lo tienes. Si haces esto que está aquí, ahí tienes todas las técnicas avanzadas, empiezas con el libro, haces todo esto, te garantizo que te vas a poner así, mira, para Hollywood y sin mucho trabajo. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.